Muy buenas tardes. Shabbat Shalom para todos los hermanos de Camino a Sion aquí en la ciudad de Miami y Shabbat Shalom para todos aquellos hermanos que se unen en otros lugares aparte de Miami. Como todas las semanas a esta hora, estamos en la mejor disposición para entrar a este tiempo especial de Shabbat, tiempo de deleite en Él, en su palabra. Y esta noche tenemos una porción muy aclaradora, muy especial, pero antes vamos a orar. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por bendecirnos con tus juramentos, con tus palabras, y gracias por ordenarnos guardar el Shabbat. Entramos a este tiempo maravilloso que tú en tu bondad has diseñado para nosotros, y al hacerlo y abrir tu palabra, lo hacemos con temor reverente. Entendemos que requerimos de tu ayuda, de tu asistencia. Requerimos espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tus asuntos. Bendita sea tu palabra, por la cual nos instruyes, nos corriges y nos preparas y nos haces hábiles para toda buena obra. Pedimos que tu asistencia sea, como siempre, nuestro más grande, maravilloso y poderoso recurso. Oramos usando el nombre santo de Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero de Dios que portó el pecado del mundo. Amén y amén. Voy a compartir mi pantalla para entrar en materia con el estudio de la Escritura. Tengo aquí el libro de Éxodo, capítulo 21, y voy a leer básicamente el capítulo 21 y luego voy a entrar en el estudio de esta porción que es muy especial. Leo aquí, dice, y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre, gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su señor lo acercará ante Ha Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradar a su señor al que había sido destinada. Dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma para sí otra, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin dinero, sin dinero. Quien hiere a un hombre y éste muere, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que a Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde él pueda escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Quien golpea a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente.
Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama, si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque él es propiedad suya. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no le había, no se, y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado, y mata hombre o mujer, el toro será apedreado, y también será muerto su dueño. Pero si se le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Cuando alguno destape un pozo o excave una cisterna y no la cubra y caiga allí un toro o un asno, el dueño de la cisterna indemnizará, devolverá el dinero a su dueño y lo muerto será suyo. Y si el toro de alguno hiere al toro de su prójimo y muere, entonces venderán el toro vivo y partirán el dinero y también partirán el buey muerto. Pero si era notorio que el toro era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo había encerrado, pagará toro por toro y el buey muerto será suyo. Vamos a entrar en materia con el estudio de esta porción. Esta porción tiene un nombre hebreo que es Mishpatín. Mishpatín y significa procedimientos. El texto de esta porción es Éxodo 21:1 hasta el 24:18. Vamos a ir revisando este contenido que puede ser muy interesante para muchos de nosotros. El, la paracha pasada llamada Yitro solamente cubrimos una porción de la enseñanza, pero en esa paracha se registra el hecho de la entrega de la Torá. Y en este capítulo de Yitro, que va del 18 al 20, se entregaron lo que han llamado los 10 mandamientos. Fue la entrega oficial de la Torá. El contexto lingüístico hebreo no usa la palabra 10 mandamientos. Realmente nunca apareció esa palabra, ni aparece en el texto hebreo. Lo que aparece es 10 palabras o mucho más estricto, 10 juramentos. La palabra que se usa es para palabras es dabar. Y dabar es una palabra que tiene muchos sentidos. Uno de ellos es juramentos. Este término es muy maravilloso porque si realmente a lo que hemos llamado los 10 mandamientos en castellano y en los demás idiomas, lo entendemos como los 10 juramentos,
Esta figura implica una perspectiva muy novedosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque más que mandamientos son los juramentos que Elohim profirió acerca de su obra en medio de su pueblo. Recordemos que Achén, no teniendo uno mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y qué maravilloso que a cambio de entender esto como los 10 mandamientos, lo entendamos como los 10 juramentos. Ahora, desde la perspectiva de que Dios está dando un juramento, entendamos, no tendrás dioses ajenos. O sea, Dios está comprometiendo que por su obra en mi vida llegará el momento en que yo no tendré dioses ajenos. El juramento indica por el juramento del Creador que yo no me inclinaré ante los ídolos, que yo no haré estatua, ni esfinge, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Yo no lo haré, que yo no me postraré delante de ellos, que yo no mencionaré en vano el nombre de Hashem. Qué maravilloso, es muy diferente. Que yo honraré a mi padre y a mi madre, que yo no mataré. Ese es el papel de la escritura en mi vida. ¿Por qué? Porque Él ha prometido escribir sus palabras en mi mente y en mi corazón para que yo ande por ellas. Esto es maravillosa, maravilloso. Esta palabra que hemos leído en castellano como decretos y otras cuantas palabras relacionadas con lo que usualmente hemos conocido como los mandamientos, requieren una revisión muy particular desde el contexto lingüístico del hebreo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así desde el castellano, no podemos tener el pleno entendimiento del sentido hebreo de estas palabras. Y entonces, nuestro entendimiento es ambiguo, nuestro entendimiento es distorsionado. Hoy particularmente voy a estudiar 3 palabras con este propósito. Esta es la primera palabra, mishpatim. Mishpatim ha sido, voy a ir al glosario de una vez. Mishpat es la palabra singular, mishpatim es la palabra plural y significa procedimiento correcto. Normalmente cuando nosotros leemos las versiones en castellano, vemos que lo han traducido como leyes o como decretos, pero es mucho más significativo la palabra procedimiento. El plural de mishpat, como ya les dije, es mishpatim. Lo que el Señor está diciendo aquí es que estos son procedimientos. ¿Por qué procedimientos? Vamos a ver por la lectura de hoy que para poder administrar la justicia se necesitan procedimientos dados por Él. Una cosa es que exista una ley particular. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu abundancia y al prójimo como a sí mismo. Ese es el primero y más grande mandamiento como lo hemos conocido. Pero es muy superficial y sencillo decir que toda la Torá y toda la ley y los profetas se resume en amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque no me deja en el riesgo de que yo me imagine cómo lo voy a amar a él, cómo voy a amar al prójimo. Entonces Dios nos da las instrucciones, la Torá nos da procedimientos que nos van educando en cómo amar al Señor y lo más importante, cómo amar al prójimo. Porque si no hubieran procedimientos que gobernaran las relaciones entre los seres creados por Él, pues no podríamos más que estar abandonados a una idea subjetiva de cómo yo amo al prójimo.
Entonces, es maravilloso que Dios haya establecido debidos procesos para poder administrar la justicia. La justicia, en el contexto hebreo, debemos entenderla como el deber ser de las cosas, el deber ser de las cosas, pero no el deber ser según la imaginación del hombre, el deber ser según el criterio venido de arriba, el deber ser según el criterio de Dios. Y para que esa administración de ese deber ser, de esa justicia, sea eficiente en el sentido de gastar el mínimo de recursos en la búsqueda del derecho y la justicia, entonces el Señor delineó debidos procesos. Como ya leí en el capítulo 21, podemos ver que estas son regulaciones de muchísimos y diferentísimos aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos, en particular Israel en el desierto y en la tierra prometida, al interactuar, al tener interacción social con otros seres, se suscitan distintas clases de dificultades, malentendidos, problemas y ofensas. Entonces Dios se tomó en su sabiduría y amor para con nosotros el trabajo de regular mediante debidos procesos esas relaciones, esa interacción social del pueblo. Ahora, un detalle que la mayoría de las personas del mundo occidental entiende por justicia es igualdad, pero ese no es el criterio de la administración de la justicia en la mente de Dios. La perspectiva en la mente de Dios al administrar justicia no es igualdad, es proporcionalidad, la proporción. Lo explico. Las 12 tribus de Israel recibieron distintas porciones de territorio para sus tribus, pero esa división no fue igual. No se cogió la tierra de Israel de sur a norte y de oriente a occidente y se dividió en 12 partes iguales. No. Primero se hizo un inventario de cuántos miembros de cada tribu habían. Y fue con base en el número de miembros de las tribus que proporcionalmente se determinó el tamaño del territorio de la tribu. O sea, la justicia desde la perspectiva del creador no es igualdad, sino proporcionalidad. A cada tribu le entregaron un territorio de acuerdo al número de miembros de su tribu. Y nunca hemos visto, jamás vimos a las 12 tribus peleando por territorio. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la proporcionalidad con la cual Dios les asignó un territorio. Entonces, todos los mispatim, grabemos aquí, los procedimientos de Dios que hemos leído como decretos o mandamientos, tienen como objetivo dos asuntos muy importantes. El primero, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros recursos y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando al Mashiach le preguntaron en el Evangelio, vamos a ir ya al Evangelio, esto fue en Mateo 5, del 17 al 19, dice que un maestro de la Torá o de la ley, más bien de la ley oral, le hizo una pregunta para tentarlo. Y uno de ellos, aquí estoy en Mateo 22, 35 al 40, dice, uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Le dijo él, Machía tomó el mandamiento que está expresado en Levítico. Le dijo, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu mente y con todos tus recursos. Dijo, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hizo una frase muy particular. De estos dos mandamientos, dice, penden, o sea, cuelgan toda la ley y los profetas. La ley es la Torá. Los profetas es parte del gran canon hebreo del Antiguo Testamento. O sea que todos los mandamientos cuelgan de la Torá y de los escritos y los profetas. Luego, para nosotros entender que amamos al prójimo y amamos al Señor, no es tan simple como decir, no, se reduce a esto, amar a Dios. Sí, pero ¿cómo amo a Dios? Entonces vienen los procedimientos que Dios me da para que yo lo ame. Y vienen los procedimientos que Dios me da para que yo ame a mi prójimo. Y son demasiado detallados. No lo deja a la iniciativa del hombre. Entonces, la primera palabra, necesito hacer esto esta tarde, que estoy explicando aquí, es mishpatim, que son procedimientos correctos, que es el deber ser de las cosas y que han traducido como decretos o como leyes. Cuando entendemos ya el debido proceso, es más que leyes, es cómo se hace práctica una ley con todos sus reglamentos y regulaciones. Esa es la primera palabra si tratamos esta tarde de graficarla. Aquí la pongo, mandamiento, perdón, decreto aquí en el centro, es mishpatim en plural y tiene que ver con procedimiento. Voy a ir a la segunda palabra en el glosario, que es misbah. Misbah la han traducido como mandamiento. Es una competencia, es una ordenación, es una aptitud. Un misbah nos hace competentes. Un misbah, que han traducido como mandamiento, nos hace ordenados. Los mandamientos cumplen un propósito en la vida del pueblo de Dios, es hacerlos competentes espiritualmente a la manera de Dios. Cuando le damos este valor espiritual al mandamiento, lo que han escrito en castellano y en los idiomas como mandamiento, que es más bien una competencia espiritual. Entonces, vamos a entender que es por hacer y cumplir estos procedimientos que el Señor a su pueblo lo va haciendo competente espiritualmente. Entonces dejan de ser, como muchas veces los hemos mirado, como una pesada carga, porque muchas veces las personas aprendimos de forma equivocada a ver los mandamientos como algo obligatorio, legalístico, de ninguna manera. El Señor quiere hacernos en un proceso competentes en la medida en que vamos guardando sus procedimientos. Entonces, esta segunda palabra la puedo explicar de mejor manera si leemos un texto en la escritura. Voy a leer Números 15, 39 al 40. Números 15, del 38 al 40 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón azul. Tales flecos, miren aquí la competencia, son lo que llaman los tzitzit, que son esos hilos que los varones llevamos en las puntas de nuestro vestido, que son de colores blanco y azul. Miren el propósito de esta regulación. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis, qué pedagógico es el Señor. Cuando yo miro mis flecos, mis sisiot, yo me acuerdo de todos los mandamientos de Hashem para cumplirlos. O sea que Él desea que yo frecuente y recurrentemente me acuerde
y cumpla todas sus competencias espirituales. Y miren esto tan hermoso, estoy en Números 15, 38 al 40. Y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos tras el cual os prostituís. Esta es una parte de la vestimenta masculina. Y fíjense que es muy pedagógico y cumple una competencia. La mayoría de los varones podemos tener la tendencia a prostituirnos con lo que ven nuestros ojos. Pero el Señor está diciendo que al ver los flecos, nos acordemos de los mandamientos. En este caso, ¿cuál mandamiento o cuál juramento? No fornicarás, no adulterarás, no tendrás mal pensamiento con la mujer ajena. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces, yo recuerdo y yo cumplo los mandamientos que me hacen en la práctica vivir como consagrado al Señor. Aquí hay un mandamiento, lleva flecos color blanco y color azul en tu vestido. Ese es el mandamiento, pero la habilidad, la competencia espiritual es que yo frecuentemente recuerdo los mandamientos y en este caso el mandamiento me produce un cerco de protección contra la codicia de mis ojos. Esto es maravilloso entenderlo porque vamos viendo el sentido de las cosas. El texto del Salmo 19:8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Luego dice el precepto, o sea, el misbot, lo que han traducido como mandamiento. La competencia de Achén es que nos hace puros, pero lo más hermoso dice, este es el Salmo 19:8, los mandamientos de Achén son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Ya esta es la competencia espiritual del mandamiento, alumbra los ojos. ¿Qué es alumbrar los ojos? Se llama discernimiento espiritual. O sea, el mandamiento produce una competencia espiritual. ¿Cuál es la competencia? Que es muy importante, es discernir espiritualmente. Y eso no se logra para una persona que desconoce los mandamientos, porque los mandamientos son la voluntad del Señor. Voy a leer un texto del Evangelio en Hebreos 5:14. Aquí está el texto del Evangelio en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido, la escritura habla de que hay un alimento que es como leche, es para un niño que no sabe discernir. El alimento sólido es de los perfectos, es de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, una competencia espiritual para un hombre o una mujer que está ocupado de la Torá, que está ocupado de las palabras del Señor, que está ocupado de sus juramentos, es ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Para nosotros es muy importante conocer la escritura, porque la escritura nos va dando discernimiento de las cosas que agradan o no agradan al Señor. Pensando en esto, también en el Evangelio, el apóstol Pablo dice algo muy especial. Esto está en 2 Corintios 3:6, dice, el cual, el Señor, asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Maravilloso. O sea que el propósito de Dios a través de los misbot es hacernos competentes en el pacto que Él tiene con nosotros. ¿Sí? Y dice no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué el apóstol Shaul dice no de la letra? Como si fuera una carga. Es que no se refiere a la Torá, se refiere a las leyes, a las tradiciones de hombres, de los escribas y de los fariseos. Es una parte
grandísima de cargas llamada la ley oral, la Torá oral, con la que los judaizantes cargaban a los creyentes. Pero no la Torá. La Torá nos hace competentes espiritualmente. Y el apóstol Shaul está diciendo que esa ley oral, ese legalismo de los judaizantes mata, pero el espíritu del mandamiento vivifica, porque el mandamiento da vida. Qué precioso es poder entender la escritura a la luz de la escritura. Entonces, hasta aquí, mishpatim, procedimientos que han traducido como ley, que han traducido como decretos. Cuando nosotros nuevamente leamos la escritura en castellano, tenemos que tratar de recordar, se refiere a procedimientos. Procedimientos que me van a dar una competencia espiritual o van a alumbrar mis ojos o me van a hacer un ministro competente del pacto que el Señor tiene conmigo. Me van a abrir los ojos. Entonces, e- esos procedimientos son muy precisos y deben realizarse para darle validez práctica a un mandamiento. O sea, el mandamiento dice, no adulterarás, pero el procedimiento me va enseñando cómo no hacerlo. O sea, no solamente está el enunciado como los 10 mandamientos, no fornicarás. No, el procedimiento me hace competente para ser puro cuando sigo el procedimiento para no fornicar. Cómo es de amplia la escritura. Por eso nosotros estudiamos la Torá. Miren, este principio tan importante está en Deuteronomio 4, del 5 al 6. Por esa razón, antes de ir al texto, los misbot deben cumplirse en todas sus partes, lo que llamamos mandamientos, con todos sus requerimientos y no parcialmente. ¿Por qué? Porque esto viene de la mente de Dios y no son una carga. Viene del amoroso Padre que ha entrado en pacto con nosotros y Él quiere escribir sus palabras en nuestro corazón y que nosotros caminemos por la senda de sus regulaciones. Por eso somos juiciosos y diligentes en el estudio de la escritura para obedecerla en todas sus partes, con todos sus requerimientos que no son pesadas cargas y no parcialmente. Vamos a leer Deuteronomio 4, 5 al 6. Miren el amor de Dios en esta expresión. Mirad, os he enseñado estatutos. Aquí aparece una tercera palabra esta noche. Ya llevamos tres. Tenemos decretos que realmente son mishpatim, que son procedimientos, el deber ser de las cosas. También tenemos mandamientos, que son los que nos dan competencias espirituales. Y aquí aparece una tercera palabra que son estatutos. Ya la vamos a revisar en el glosario. Entonces, os he enseñado estatutos y decretos. Cuando leemos estos textos en el castellano y no hemos profundizado en su sentido lingüístico, en la mente nosotros creemos que todo es lo mismo y que todo esto es sinónimo. No, no, son diferentes. Dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos. Está hablando Moche conforme me enseñó Hashem mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos. Aquí viene la clave, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Qué hacen estos estatutos, estos decretos y estos mandamientos? Estoy hablando de las tres palabras en castellano. Nos hacen sabios. Al observarlos, al practicarlos,
nos hacen sabios y nos dan entendimiento. El Señor está comunicando de la mente de Él al corazón de nosotros su sabiduría y su entendimiento para que nosotros vivamos. Sin esto en mente, nosotros corremos el riesgo de interpretar incorrectamente muchas porciones por defecto del Nuevo Testamento. Voy a leer un texto del Nuevo Testamento, voy a ir al Evangelio en Gálatas 3, 15 al 17. Dice aquí, Gálatas 3, 15 al 17. Está hablando Pablo y está diciendo, hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida. Está hablando Pablo y está diciendo que cuando dos hombres en el contexto de la cultura oriental hacen un pacto, ese pacto no se puede invalidar, no se le puede añadir. Y entonces, tomando esta perspectiva de la cultura oriental del primer siglo, el apóstol Pablo está en Gálatas diciendo, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a sus simientes como si se tratara de muchas, sino como de una, y su simiente es Mashiach. Entonces continúa él, dice, la Torá, que han traducido como ley, creada 430 años después de Abraham, no invalida, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Esta tarde quiera Dios que entendamos que todo mandamiento está conectado a una promesa. Si nosotros desconocemos o despreciamos el mandamiento y no seguimos su procedimiento, entonces, ¿cómo hacemos con la promesa que está conectada? No podemos reclamar esa promesa. ¿Por qué? Porque estamos invalidando por la desobediencia la promesa. Entonces, es muy importante poder entender esto. Dice aquí que una explicación, voy a la tercera palabra de glosario. Tenemos ya dos palabras, mishpat o mishpatim. La segunda es, voy a leerla aquí, es huk. Huk en hebreo es promesa. La han traducido como estatuto. Imagínense cuánta diferencia hay entre un estatuto y una promesa del cielo a la tierra. Y el huk puede ser en plural un hukim o hukim, o puede ser en femenino una juká. Y huk o juká o hukim, más que un estatuto, y aquí la traducción del castellano está hablando de estatuto, pero debiera tener esa traducción una nota que diga que más que estatuto es una promesa, ¿sí? Miren esta frase tan hermosa. Si nosotros invalidamos sus mishpatim, invalidamos entonces los hukim, que son las promesas. ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Entendamos el sentido hebreo de la palabra promesa. Leamos Proverbios 38. Dice, aparta de mí la falsedad y la mentira. Y luego hace una oración muy especial. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Él está orando y le está diciendo al Señor que no le dé riqueza ni pobreza. Pensemos en términos prácticos. La riqueza no es absoluta, es relativa. Igual la pobreza. Una persona hoy puede ser pobre, mañana no ser pobre, ser rica. Y una persona puede ser hoy rica y mañana no ser rica, ser pobre. La riqueza y la pobreza no son estables, son pasajeras.
Entonces, lo que el autor de Proverbios está orando es, no me des ni riqueza ni pobreza porque eso es inestable. Le está diciendo, manténme del pan de la estabilidad. Y allí el texto usa la palabra jok. El jok, el, los jukim o la juká es permanente. Las promesas de Dios como Él son eternas, son invariables. Entonces, lo que Él está diciendo en oración al Señor es, aleja la mendicidad, o sea, la pobreza, aleja de mí la riqueza, manténme del pan de mi estabilidad. ¿Por qué? Porque tanto la riqueza como la pobreza son efímeras, pero aquí Él está pidiendo el pan de la estabilidad porque esto es muy diferente a lo efímero. Lo estable se refiere a lo que no se altera. De esta figura poderosa del pensamiento hebreo se entiende el sentido del hok, del hukim, del estatuto. Es que esto es estable, es una promesa. Voy a seguirlo explicando. Si no tuviéramos este contexto lingüístico, no podríamos entender profundamente algunos textos de la Escritura. Dice el Salmo 81, 3 al 4, soplad el chofar en el novilunio, en la luna nueva, en el día de nuestra solemnidad, dice, porque estatuto es para Israel. Estatuto, o sea, juk, o sea, promesa. O sea que sonar el chofar en la luna nueva es un mandamiento que incluye una promesa. ¿Cómo así? Cuando el sonido de chofar se hace expresar en toda su fuerza y es un mandamiento, dice que toquemos el chofar en la luna nueva, en el nuevo mes. Hay una fiesta que se llama la fiesta del chofar, de la truá, y lo hacemos en el mes respectivo. Y con ello indicamos que un día, como está diciendo el apóstol Pablo, va a sonar el último chofar. Y cuando suene ese último chofar, Mashiach va a aparecer en las nubes del cielo para venir a restaurar plenamente a su pueblo. Miren esto, el mandamiento de hacer sonar el chofar en el nuevo mes incluye una promesa. Cada que hacemos sonar ese chofar, nosotros estamos recordando que al sonido del último chofar, Mashiach va a venir. Luego, el mandamiento de hacer sonar el chofar está conectado a la promesa de que el Mesías va a volver por nosotros. Entonces, profanar un juk, un estatuto, es alterar o suspender la promesa. Si nosotros ignoramos el procedimiento de celebrar el nuevo mes, que a propósito es el próximo domingo, es el nuevo mes en el calendario hebreo, entonces nosotros al descuidar el sonido de chofar, estamos menospreciando la promesa de que al final el último chofar, Mashiach, va a volver. Entonces, profanar un juk, un estatuto, es equivalente a alterar o a suspender lo que él dicta, lo que él contempla. O sea, un estatuto contempla una promesa, contempla un procedimiento, pero cuando nosotros lo ignoramos como el estatuto del Shabbat, como el estatuto de las celebraciones, estamos ignorando las promesas que están conectadas, que se hacen reales en nuestro ser por la obediencia al mandamiento, al procedimiento. Nosotros no deseamos de ninguna manera que por nuestra desobediencia se invaliden sus promesas en nuestra vida. Entonces, el propósito de la instrucción que se llama Torah, que fue entregada allí en el monte Sinai, con todas estas
palabras con estos sentidos tan particulares, ¿sí? El propósito de esto era muy, muy particular. Es que en la medida que vamos obedeciendo todos estos detalles, no como una carga, sino mirando las promesas, no como una carga, sino mirando la competencia espiritual que traen a nuestra vida esos procedimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Que estamos reduciendo al mínimo las reprensiones del Señor, el trato duro, porque a medida que vamos aumentando el aprendizaje de la Torá, se incrementa la competencia espiritual, se incrementa el discernimiento, se incrementa el entendimiento de las cosas, no según la mente humana, sino según la mente del Señor. Miren este texto de Deuteronomio 4:40. Dice, guarda pues sus estatutos y sus mandamientos, o sea, sus hukots y sus mishpatim, que te ordeno hoy, pero miren lo que sigue, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Cuándo nos va bien? ¿Cuándo prolongamos nuestros días en las promesas? Cuando guardamos sus estatutos y sus mandamientos. Esto es muy hermoso. Deuteronomio 26, 17 al 19 incluye todas las palabras reunidas en el mismo verso. Miren aquí. Deuteronomio 26, 17 al 19 dice, hoy has declarado solemnemente que Achén es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus, aquí aparecen, estatutos, ya sabemos que son hukims, sus mandamientos y sus decretos. Ya sabemos que decretos es mishpatim y ya sabemos que mandamientos son misbot. Dice, hoy has declarado solemnemente que Achén es tu Dios. Cuando nosotros declaramos de manera práctica que Achén es nuestro Dios, eso tiene que tener una expresión práctica. Yo no puedo decir, sí, yo creo en Dios, sí, Él es mi Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo yo lo declaro? Con mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo, como dice el texto aquí, declaro solemnemente que Él es mi Dios andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus jukot, andando en sus misbot, sus mandamientos, y andando en sus decretos, o sea, sus mispatín, o sea, sus procedimientos, dice, para obedecer tu voz. Y hoy Achén te ha hecho aseverar que has de serle un pueblo especial. Cuando yo obedezco mandamientos, cuando yo obedezco decretos y cuando yo obedezco estatutos, y estoy diciéndolo en castellano, yo estoy aseverando que yo soy el pueblo especial de su propiedad. Y dice, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho. Cuando el Señor nos eleva, ese es un regalo, ese es un honor, ese es un privilegio sobre todas las naciones que Él ha hecho. ¿Cómo lo hace y por qué lo hace? Porque nosotros vivimos para el peso del honor de su nombre. Y nuestra vida, cuando obedecemos todos estos detalles que Él nos da, entonces nuestra vida se eleva, no con orgullo, no con vanagloria, sino que comenzamos a evidenciar en nuestro propio caminar que nuestra vida es diferente, nuestro matrimonio es diferente, nuestra salud es diferente, todo es diferente porque Él nos eleva sobre las naciones que Él ha hecho, porque Él nos ha hecho para renombre y para gloria, para que seamos un pueblo santo, o sea, un pueblo distinguido para el Señor, porque Él lo ha prometido. Entonces, resumiendo, voy a venir al final aquí a un gráfico
como para que estas palabras que para muchos la primera vez que las escuchamos, pues, ay, qué cosa eso de aprender hebreo. No, ese no es el propósito. El propósito es captar los sentidos. Miren, lo tengo aquí. Tengo aquí la palabra mandamiento, es un misbot y me da una competencia. Aquí está mi cursor. El mandamiento es un misbot en hebreo, pero significa competencia. De aquí en adelante, cada que tú veas la escritura, la palabra mandamiento, piensa, ¿qué competencia espiritual el Señor me va a agregar? Maravilloso. La segunda palabra es decreto, que es mishpatim, como el nombre de la porción de hoy. Y el mishpatim es el debido proceso, el deber ser de las cosas. Y el otro es el estatuto, que en hebreo es Juquín, contiene la promesa. Miren que todo esto, como yo lo tengo aquí graficado, está ligado. El estatuto, la promesa está ligada al mandamiento y al procedimiento. Vamos a entenderlo bien práctico en la escritura. En Éxodo 12:43 la escritura dice, este es el estatuto. Ah, la promesa de Pesach. Vamos a ver cómo era el estatuto y miren cómo la promesa de Dios se cumplió. ¿Cuál es el estatuto? Era un procedimiento al comer la cena de Pesach, el cordero de Pesach. Dice, al comer ese cordero, dice, se comerá en la misma casa de ese grupo de personas. No sacarás nada de la carne fuera de la casa y aquí está la promesa, está con rojo, ni quebrarás hueso suyo. Ese pequeño corderito que Israel por muchos años sacrificó, tenía unos procedimientos al comer. No se podía quebrar el hueso del cordero. Ese era el procedimiento. Entonces ellos cogían el corderito, lo sacrificaban, pero tenían sumo cuidado de no quebrar el hueso, porque ese no quebrar el hueso llevaba subyacente una promesa que se cumplió en una cena de Pesach, pero con el Mesías. Miren Juan 19:36, cuando a Jesús, a Mashiach, a Yehoshua, una vez muerto y sacrificado, los soldados romanos le fueron a partir en los huesos, como era la costumbre, dice la escritura en Juan 19:36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, o sea, la promesa, el estatuto de Pesach, no será quebrado hueso suyo. Imaginemos que Israel hubiera menospreciado el procedimiento y hubiera tratado el cordero de manera despectiva. Ah, hagámoslo como a nosotros nos parezca. Pues habrían perdido de vista que eso incluía una señal profética de quién es el Mesías. Entonces, cuando a Mashiach le van a quebrar las piernas, ya no se las quiebran. A los dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda, sí se las quiebran porque están todavía vivos, pero a Mashiach, como ya está muerto, no se la quiebran. Pero es que se está cumpliendo por miles de años una promesa. ¿Cómo es la promesa? Bueno, tiene el nombre en la traducción de estatuto, pero realmente es Juquín, que significa una promesa. Comenzamos a comprender que nosotros de manera discriminada no podemos decir este mandamiento sí lo obedezco y este no, porque ese desconocimiento me priva del entendimiento de la promesa que trae como consecuencia la obediencia a ese mandamiento, a ese misbot, o a ese jukim, o a ese mishpatín. Ese procedimiento tiene una promesa. Si yo la menosprecio, entonces es como si en mi propia vida yo estuviera invalidando la promesa.
Yo quisiera con todo mi corazón pedirle al Espíritu de Dios que revele esto tan profundamente maravilloso al corazón de todo aquel que pueda tener contacto con esta expresión. Para no hacerlo como tan difícil, he hecho este cuadro de equivalencia, mandamientos, una misbot. Me da una competencia espiritual, me hace competente en muchas áreas. Cada mandamiento me lleva a obtener una competencia. El decreto, que es el mishpatín, es el procedimiento para cumplir el mandamiento. Ya lo voy a explicar. Y el estatuto, que es el juquín, es la promesa subyacente tanto en el procedimiento como en el mandamiento, así como lo mostré aquí en el estatuto de Pesaj. El no conocer estas verdades ha llevado a muchas personas a menospreciar el Antiguo Testamento. Eso va en detrimento de nosotros. Yo quisiera que pudiéramos ver algunos ejemplos diversos del texto que leí ya en cuanto a los procedimientos. Recuerden, los dos grandes mandamientos son: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver en estos mishpatim, en estos procedimientos, todo el capítulo 21, 22, 23 son procedimientos de cómo relacionarnos, cómo interactuar socialmente con el prójimo. Pasan muchas situaciones. Voy a buscar algunas que sean prácticas. La primera que voy a leer es Éxodo 21 del 2 al 6. Voy a buscar aquí la escritura y voy a buscar aquí Éxodo 21 del 2 al 6. Voy a leerlo. Miren el procedimiento. Recordemos, como introduje la lectura, estos son los decretos, los procedimientos, los mishpatim. Aparece el primer procedimiento. Imagínense que Israel acaba de ser liberado de Egipto. Sin embargo, el Señor está previendo que habrían situaciones extremas de la vida de cualquier israelita en que resultaría vendiéndose como esclavo a un hermano de él porque empobreció, porque la cosecha se le echó a perder y entonces él va y se alquila para poder vivir. Dice aquí, cuando compres un siervo hebreo, entonces viene el procedimiento. El procedimiento dice servirá 6 años. No podría ser esclavo por el resto de su vida. Tenía que resolver en estos 6 años su situación. Al séptimo saldrá libre gratuitamente. Dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. El procedimiento. El procedimiento es que nosotros podamos llegar a ser libres. La Torá y los mandamientos, o sea, los juramentos del Señor, han sido dados solo para gente libre. Y Dios quiere que nosotros seamos libres, pero hay situaciones de la interacción entre las personas donde esa libertad puede echarse a perder. Y entonces, en el caso del territorio de Israel, una persona podría servir como esclavo, pero lo haría solo por 6 años, en la certeza de que al séptimo año sería libre. Dice, si entra solo, sale solo. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Y luego dice, si su señor le dio mujer, y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Mas si el siervo dijera, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Mire qué interesante figura. Entonces su señor lo acercará ante Ha Elohim, ante el Creador, lo hará llegar a la puerta, a la jamba de la puerta, al poste de la puerta, y le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. O sea, no era, yo quiero ser esclavo para siempre. No, si es que estás determinando eso, hay un procedimiento. Hay otro procedimiento aquí y yo les animo a que lean todo el capítulo 21 y 22 en particular de Éxodo. Voy a leer una interesante
situación común. Recordemos que esta era una cultura agrícola que manejaba herramientas, que podía resultar el uno riñendo con el otro, hiriendo al otro. Vamos a ver cómo Dios administra de manera eficiente la justicia de arriba. Dice aquí Éxodo 21, estoy tomando solo algunos ejemplos. Si unos del 22 en adelante, Éxodo 21 del 22 en adelante, si unos hombres riñen y haciéndolo hieren a una mujer embarazada y sus hijos salen, o sea, la mujer está embarazada, es herida producto de la pelea, sus hijos salen sin haber más daño. Dice, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y le impongan los jueces. Ok. Pero si se produce una desgracia, dice aquí, entonces darás vida por vida. Y aparece una máxima, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. ¿Qué es esto? Esta es la figura moderna de la compensación de los daños hechos a terceros. Dice, si un par de personas están peleando y en medio de la pelea hay una mujer embarazada y resulta herida, entonces se espera el nacimiento de los niños o del niño. Si el niño sale sin que haya daño, le impondrán a estas personas una penalidad, según el esposo y el juez. Pero si el niño sale mal o muere, entonces a ellos les quitarán la vida porque causaron muerte a otra persona, en este caso los niños en el vientre. Una compensación legal. Y luego dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. No significa que si yo le daño el ojo a alguien, a mí me sacan mi ojo. No, lo que está significando es que yo tenía que pagar la proporción del daño del ojo. Todas las pólizas de seguro hoy tienen determinados criterios para pagar lo que se llaman daños a terceros en un accidente, en una situación laboral. Esto está previsto en la escritura. Estos son los procedimientos para la interrelación entre las personas, no para que busquemos el derecho según el criterio subjetivo de cada juez ni de cada persona, sino según la Torá. Miren esta situación en una cultura agrícola. Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera producto de la corneadura, ciertamente el toro será apedreado, no se comerá su carne y el dueño del toro será absuelto. Parece que fue una situación de un toro que se escapó de su corral y entonces acorneó a una persona o a una mujer, un hombre o mujer. El toro debe morir. Esa carne no se debe comer, pero el dueño fue absuelto. Vamos a decir que fue algo accidental. Pero miren el siguiente punto. Pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás, o sea, ya en ese vecindario campesino se sabía que el torito era mal criado o que no estaba siendo bien cuidado por su dueño. Era corneador de tiempo atrás y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado. Y mata hombre o mujer. Dice, el toro será apedreado y también morirá su dueño. ¿Por qué? Porque el dueño del toro, que ya se sabía que era corneador, no fue responsable y no cuidó de su toro. Estas son leyes y procedimientos para la administración de la justicia. Miren este otro aquí en el mismo capítulo 21, verso 33. Cuando alguno destape un pozo o excave una cisterna, era habitual en el contexto agrícola de la tierra de Israel tener que excavar pozos para sacar agua. Y dice, cuando alguno lo excave o lo destape,
pero no lo cubra. Claro, la lógica indica que si en el campo alguien abre un pozo, lo cubra. Dice, si no lo cubre y cae allí un toro o un asno, el dueño de la cisterna indemnizará, devolverá el dinero a su dueño y lo muerto, en este caso el asno o el toro, será suyo. ¿Qué es lo que quiere decir la Torá con todos estos mishpatim? Son procedimientos, son procedimientos. Qué hermosa es la perspectiva de la Torá para traer sabia y eficiente administración de la justicia. Todos estos capítulos de Éxodo 21, 22, en el 23 siguen habiendo procedimientos, sin embargo allí se habla de las 3 peregrinaciones anuales que había que hacer a Jerusalén. Y luego en el capítulo 24, dentro de todo este marco de la entrega de la Torá, entonces hay una cantidad de corderos sacrificados y luego Moisés toma esa sangre y dice, he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto. O sea, este es el pacto que concertó el Creador con su pueblo en el monte Sinai. Y todo pacto incluía el sacrificio de un animal que se comía y luego esa sangre, dice el texto, el moche dice, he aquí la sangre del pacto. Y lo repito varias veces, he aquí la sangre del pacto. Estoy seguro que todos nosotros estamos familiarizados con las palabras de el Mesías en Mateo 26. Esta es la sangre del pacto que por vosotros es vertida. Eso fue en una celebración de Pesach. ¿No se les hace familiar, mis queridos hermanos, todo esto? Esto es muy maravilloso, pero hay algunas concepciones equivocadas, producto de nosotros ignorar. Yo partiría inicialmente del contexto de estas palabras, porque muchos no las conocen y llegan a menospreciar la Torá y los mandamientos y los llegan a llamar como una pesada carga. El primer aspecto que me ayuda a corregir el entendimiento de la administración de la justicia desde el punto de vista de la Torá es que la justicia no significa igualdad, significa proporcionalidad. También es importante descubrir que el mal conocimiento del contexto lingüístico ha llevado a muchos a expresar con mucha simpleza que lo único que requiere un creyente sincero es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, estamos descubriendo que no, que hay procedimientos que Dios estableció para que nuestras relaciones entre hermanos sean eficientes según la justicia de Él. Otro tema que es importante reconocer hasta aquí es que al aceptar solamente los sentidos del castellano, sin profundizar en los sentidos del hebreo, nos deja como personas con un nivel muy pobre del entendimiento. Y también otro tema, cuando uno lee explicaciones de la Torá, ve que los hombres han categorizado la Torá como ley civil, como ley ceremonial y ley moral. Esas categorías son humanas. Y muchas de esas categorías afirman que la ley civil era circunscrita única y exclusivamente al pueblo de Israel. Eso es absolutamente equivocado. No podemos nosotros ponerle categorías humanas a las cosas divinas y no tenemos nosotros el criterio espiritual para decir esto sí se hace o esto no se hace. ¿Cuál es el aspecto central de este estudio de esta tarde? Para terminar aquí, la esencia de la revelación divina entregada en el monte Sinaí, conocida como la Torá, es la libertad y la dignidad de los escogidos del Señor. La Torá fue entregada a un pueblo libre para
restaurar la dignidad. Y aún para aquellas personas que en momentos se tienen que degradar, como en el caso del siervo hebreo que tuvo que vender su libertad a otros, Dios siempre tiene en mente restaurar la dignidad y la libertad de sus escogidos. Esto es maravilloso. La Torá fue entregada, entonces grabémoslo a un pueblo libre. Por eso Machiach dice en el Evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo más precioso, el propósito más alto por el cual fue entregado la Torá y los mandamientos es la vida. Es para que vivamos. No es una carga, no es una pesada carga. Por esta razón, nuestra actitud debe ser escuchar con atención, porque de allí, de los mandamientos, proviene una sabiduría eterna que no es humana, porque no es de este mundo. Hay un texto en Deuteronomio que dice, vosotros que os aferrasteis a Elohim, o sea, a su Torá, estáis hoy todos vivos. ¿Cuál es la enseñanza central de esta porción? La vida de los hijos de Dios es producto directo de la obediencia. Que la instrucción de esta maravillosa porción nos dé temor, nos dé un anhelo por profundizar en los sentidos hebreos de la palabra y nos dé el respeto reverente para no menospreciar ni los mandamientos, ni los procedimientos, ni invalidar sus promesas. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé entendimiento en todo. Que pasen un tiempo maravilloso de deleite de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Les veo mañana.